Alumnos, comenzamos nuevamente un intento, creo que es más del, no sé qué número de intentos hemos hecho previamente para tratar de llevarles un video donde podamos empezar con a ver algo mejor juntos el contenido del programa de la materia. Eh, Saben que he intentado hacerlo anteriormente, pero por problemas técnicos, personales y otros no he podido hacerlo. Así que eh, sí, les he enviado un montón de preguntas que son para que vayan viendo con más claridad hacia dónde es y cuáles son los puntos más importantes de estudio. Neuropsiquiatría seguramente se va a empezar a llamar en el futuro trastornos del desarrollo neurológico. Y esto es en pro de los avances en cuanto a los criterios de diagnóstico se han pasado durante los últimos años. De hecho, el trastorno del desarrollo neurológico es un capítulo dentro del Manual Estadístico de Enfermedades Mentales número 5, el DSM-5, que es de la American Psychiatric Association, que es la guía de consulta de los criterios diagnósticos y seguramente va a ser un libro para ustedes para toda la vida. Disculpen que a veces repita las cosas, es que ya como he hecho esto varias veces y no he tenido problemas técnicos, no sé si lo que dije ya lo dije o no, pero bueno. Eh, ¿Por qué vamos a usar este libro como base en esta? Porque es el libro que se usa a nivel internacional. Si bien el manual americano, el DSM-5, por ahí pueden encontrar las versiones anteriores, 4R, pero ya el 5 es el que está ya hace varios años en utilidad. El CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades número 10, es la versión europea de lo mismo, es decir, manuales donde guías donde se conceptualizan y se describen todos los procesos más conocidos que pueden afectar a un niño, un adolescente, un adulto en cuanto a su salud, en este caso salud mental también, para que todos los profesionales hablen un mismo idioma. Ambos libros surgieron precisamente por ese problema, porque cuando se estaba hablando de cada país por ahí, o cada grupo, cada escuela, tomaba algunos conceptos de algunas patologías y no había un criterio aunado, entonces por ahí se confundían y realmente se terminaba hablando de cosas distintas. Hoy eh, los trastornos, que es más que todo que son aquellos conjuntos de síndromes, perdón, todos los síndromes que son el conjunto de signos y síntomas, es decir, aquellas cosas observables y aquellas cosas descritas por la persona, son clasificadas y durante muchos años, fíjense que el número 5 del DCM5 y el 10 del CIE10, ya dentro de poco viene el 11, CIE11 ya está por salir, si no ha salido ya estaba por salir. Son las versiones más actualizadas de muchos años de observación, de tomar estadísticas y de darle mayor fiabilidad en la selección y en la captación de aquellos y en la clasificación de aquellos criterios que hacen a una patología. El trastorno del desarrollo neurológico es desde el nacimiento. Antes se decía todos los trastornos que sucedían hasta los 18 años. En realidad ahora se habla no de una edad de 18, es alrededor de los 18, 20, 21, pero puede ser un poco antes también, que es la edad donde se dan la formación más importante de todos nuestros procesos cognitivos, intelectuales, y también nuestras habilidades de dominio social y de nuestra praxis, es decir, de nuestras habilidades prácticas. Eh,
Hacemos hincapié, fíjense que la primera diapositiva vuelve sobre esto, porque en realidad son las tres áreas que más van a tener que aprender a manejar para poder después eh, evaluar bien todo lo que es discapacidad intelectual. Es decir, cuando hay un fallo en el dominio conceptual, social y práctico, suficiente como para entrar en la categoría de algunos de los trastornos de déficit o discapacidad intelectual, tanto leve, moderada, grave o profunda. ¿Y cómo clasificarlos? Eh, el término discapacidad intelectual es un término que es producto de la evolución de términos como imbécil, idiota, que estaban términos que figuraron en la ley durante muchísimos años, que hacían referencia a aquellos que tenían precisamente un retraso mental y que la ley debía otorgarle cuidadores o hacerse protección de los bienes de estas personas para que no sean timados o no sean engañados, o que directamente tenían que hacerse cargo de los cuidados porque eran incapaces de autovalerse. Retrasado mental es otro término que durante muchos años estuvo en nuestros manuales clasificatorios, retraso mental. Mongólico es un término que aparece en algunos términos, pero haciendo afinidad a aquellos que tenían algunas facies muy parecidas al mongol, la carita redonda, los ojitos achinados, cierta coloración de la piel, que los asemejaba a los Down. Todos estos términos nunca fueron creados con forma despectiva, sí fueron dejados de lado, fueron suprimidos, o se intenta suprimirlos, ya prácticamente se han suprimido todos, porque en teoría se les ha dado, el hombre le ha dado una connotación denigrante, una connotación, este, en algunos casos utilizada como ofensiva, y no es, no es, nunca fue la intención de esas palabras, sí la intención de quienes las decían, los que hicieron que estas palabras se tornaran ofensivas o negativas. Posiblemente cuando ustedes sean profesionales y después de algunos años, si no seguimos cambiando nosotros como personas, van a seguir cambiando los términos, lo cual me es una estupidez, pero bueno, se seguirán cambiando los términos y no las personas. Entonces ahora acuérdense en discapacidad intelectual, leve, moderada, grave y profunda, y corresponde a lo que antiguamente decíamos retraso mental, leve, moderado, grave y profundo. Los tres dominios son fundamentales porque el déficit está, y este es un capítulo que ustedes tienen que estudiar bien, están los tres capítulos, los tres dominios son el conceptual, que les decía, que es la forma en que pensamos, cómo pensamos, los procesos de pensamiento, si sabemos razonar un porqué, si podemos interpretar una metáfora, si podemos solucionar un problema, si podemos planificar una secuencialización de actos en forma coherente. Si el dominio social tiene que ver con la forma en que interactuamos, el lenguaje está un poquito bollando entre las dos, el lenguaje gestual más en el dominio social, la forma en que interactuamos, ya sabemos que somos animales que hemos nacido en forma sumamente inmadura, animales que no podemos sobrevivir nosotros sin la ayuda de un otro durante nuestros primeros años de vida. No somos como el caballo que nace y a los pocos minutos corre, o como el guanaco, o como el caimán que nace y a los pocos minutos está buscando una presa o come de los restos que pueda encontrar. El hombre es completamente dependiente, sumamente inmaduro, y es precisamente esa madurez y ese juego con el medio, con el cuidador, con aquellos este,
eh, aquellos que están cerca y que interactúan con él, los responsables de que esa maduración sea adecuada a medida que reciba mejores y más completos estímulos, más todo lo que es la carga de necesidades biológicas de alimentación, calor, etcétera, etcétera. Pero para poder saber que este juego de interacción entre el cuidador o la base segura y el bebé recién nacido, es un juego a doble punta. A medida que va recibiendo, saben ustedes que el perímetro craneal, el sistema nervioso, así como es tan inmaduro el niño cuando nace, el sistema nervioso eh, necesita de una maduración y un crecimiento aproximadamente hasta los 6, 7 años, donde el perímetro craneal ya se detiene, se enlentece, se detiene, y lo que crece es el resto del cuerpo. Si no seríamos muy si seguiríamos con la misma proporción de cráneo que tenemos cuando nacemos, seríamos muy cabezones de adulto. Pero mientras tanto, durante estos 6, 8 primeros años y hasta más, pero sobre todo el tamaño en cuanto a la madurez, son fundamentales porque a medida que recibe más estímulos y mejores estímulos este bebé y una adecuada alimentación y cuidados, ese sistema nervioso va a madurar mejor y a su vez va a ser capaz de devolver con mayor capacidad conceptual, con mayor estrategias sociales y manejo social, y por supuesto también con mayor dominio en su praxis. ¿Cómo lo podemos ver? Para poder saber si esto está bien, generalmente vamos a asociar más el dominio práctico al bebé después de los 2 meses, con lo que tiene que ver su motricidad. Por eso, las habilidades de moverse, de caminar, de gatear, de correr, etcétera, saltar, etcétera. Por eso vamos a ver que para poder conocer qué es lo que está mal, qué es lo que está fuera de lo normal, digamos, o qué es lo que está fuera de lo esperable, eh, primero tenemos que esperar ver qué es lo normal, qué es realmente lo normal. Cuando hablamos de normal siempre hay discusión que si qué es normal y qué no es normal. En realidad ahora usamos más el término esperable, esperable para. Es decir, este niño es para considerar lo que está bien, tiene que alcanzar estos hitos. Por ejemplo, caminar solo al año, año y medio ya tiene que caminar solo, caminar con apoyo hasta entre los 9 y 12 meses, este, porque eso es lo que se espera dentro de un grupo poblacional para el mayor número de integrantes de ese grupo. Es decir, se hacen estudios extensivos donde se ve una población, 500 bebés, por ejemplo, en un país o en una zona, los 500, perdón, bebés entre tantos y tantos meses, entre 6 y 9 meses, se los observa, y si el 80% o más ha alcanzado ciertas dominios, ciertas praxis, se dice, bueno, esto es lo esperable para ese, si no se alcanzó, es porque algo puede estar pasando. Y algo está pasando significa que algo que no está alcanzando los hitos esperables, las metas esperables para ese momento o esa edad, son importantísimas para que ustedes las observen y las detecten. Es importantísimo porque como profesional, mientras más pronto puedan detectar que algo no está bien, más pronto van a poder actuar, y estas famosas estimulaciones tempranas, es decir, poder utilizar herramientas diferentes para poder ayudar a la criatura o darle intervención a otros profesionales si es necesario. Pero primero hay que detectarlo, y muchas veces, desgraciadamente, pasan por profesionales médicos, pasan por pediatras, pasan por psicopedagogos, pasan por muchos profesionales y nadie se da cuenta que la criatura está carente de poder alcanzar algunos hitos, y eso demora mucho
la posibilidad de intervención y de que ese chico tenga un futuro mejor. ¿Qué es entonces? Ahora vamos a ver y vamos a tratar de estudiar un poquito qué es lo normal. Entonces, eso es lo que hablábamos recién del desarrollo psicomotor, que sería una forma de compendio entre los dominios cognitivos, dominios sociales, destrezas sociales y también destrezas motrices o prácticas. Este, Allí tienen una descripción un poquitito y cómo es qué hablamos cuando decimos desarrollo psicomotor. ¿Qué sería el compendio de estas tres áreas y el logro de estas habilidades? Cuando dijimos de práctica, lo que más vamos a hablar es del tema de motricidad. Sobre todo después del segundo mes y hasta los 12 años prácticamente. De ello vamos a hablar de dos tipos la motricidad gruesa y la motricidad fina. Aquello que tiene que ver con movimientos o posturas gruesas del cuerpo y aquello que tiene que ver con la coordinación fina, visual, motriz, donde somos capaces de hacer una coordinación muy, muy delicada. Dijimos que si hay problemas en esto, nos está avisando que puede haber problemas en los tres dominios. Una criatura que empieza con problemas en su motricidad es muy factible que si no nos fijamos bien puede ser, hay que descartar enseguida que no tenga también problemas, empiece con problemas en sus áreas cognitivas o en sus áreas sociales, en sus destrezas sociales, que una criatura esté afectada en uno o puede estar afectado en los tres, pero por eso al estar los tres relacionados en su maduración, Gesell, Vygotsky, Pinet, Dupré, sobre todo Vygotsky, los estudios de Vygotsky, todos ellos hicieron estudios muy importantes, muy extensos, donde observaron esta cuestión del intercambio entre el entorno y el bebé y la maduración y la respuesta de ida y vuelta. El bebé también va a responder a través de sus gestos, de sus llamadas, va cambiando también su relación con su entorno. Nacemos con un pool muy, muy, muy chiquitito de habilidades que tienen que ver con estas cuestiones de buscar el pecho para poder alimentarnos, llorar ante un disgusto o reaccionar ante el frío. Son muy poquitas, pero y nacemos con otras también que más que todo se van a ver del momento del nacimiento al primer mes, durante los primeros meses más también, que tiene que ver con una serie de reflejos, inclusive algunos que son muy arcaicos, muy reflejos que guardamos desde que éramos primates, como el reflejo de agarre prensil, de agarrar de la mano cuando nacemos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el pool de cosas que traemos con nuestro ADN y con nuestro nacimiento. Después todo el resto se va agregando a medida que hay un intercambio con el entorno. De la motricidad vamos a ver siempre tres cositas importantes que tienen que ver con la reactividad, es decir, si la criatura cuando nace generalmente se la golpea, acuérdense que se viene respirando por su cordón umbilical y lo que hacemos cuando nacemos es empezar a respirar con nuestros pulmones, necesitamos expandirlo, el médico como buen malo lo saca del canal de parto y le da un chirrito para que expanda y lance su primer llanto, su primer contacto con el mundo. Pero en realidad esa es la respuesta que nosotros esperamos y normal. Si el bebé al darle un golpecito en la cola o al estimularlo para que reaccione no responde, está hiporreflexio, tiene muy poquita reflexia, tiene muy poco respuesta. Lo mismo que ya cuando es más grande, ya cuando es bebé y lo llamamos y no responde o hacemos un gesto o un ruido grueso cerca de la criatura y la criatura no se inmuta, puede ser una hiporreflexia, mientras que si esta criatura ante cualquier estímulo hace un gesto exagerado, por ejemplo, ante la luz, comienza con llanto, da vuelta la cara, cierra los ojos,
puede ser que esté ante una hiperreflexia, lo mismo que ante cualquier sonido pequeño que haya, empiecen a taparse los oídos, a querer llorar o a ponerse mal. Y la otra cuestión que tenemos que ver es el tono muscular. Si nacen con un tono muscular, la fuerza. Si la fuerza es adecuada o están muy flácidos, hay una hipotonía, hay muchas enfermedades que pueden llevar a la hipotonía. O puede haber una hipertonía, también hay varias enfermedades que puede haber un tono muscular tan grande que la criatura no puede extender o mover bien sus extremidades, tanto por una falta de fuerza como un exceso de fuerza. Eso también nos está hablando que hay problemática. Vamos entonces al tema de los todos, de lo que es motricidad, lenguaje, habilidades sociales. Vamos a ver lo que es motricidad. Entonces la dijimos, la motora gruesa. Bueno, acá tenemos también las mismas áreas que decíamos de lo que es el desarrollo psicomotriz. De las gruesas dijimos que son los movimientos más grandes, aquella capacidad que nos ayuda para mantener el cuerpo, necesitamos mantener el equilibrio, necesitamos un tono muscular y una fuerza adecuada en todo nuestro tronco, nuestro cuello. ¿Cómo va creciendo la criatura? Siempre acuérdense en que la ley o gradiente cefalocaudal, es decir, comienza primero a desarrollar más todo lo que tiene que ver con la cabeza, el cuello, después el tronco, los miembros superiores y después la cintura y los miembros inferiores, desde arriba hacia abajo. Si se fijan bien, un bebé lo primero que aprende a hacer cuando nace es empezar a levantar fíjense en acá, cómo empieza a levantar el tronco y es capaz después de girar la cabecita 45 grados para la derecha o mirar o 45 grados a la izquierda. Es decir, empieza a mantener y a tener tono muscular y fuerza aquí. Lo segundo que va a hacer cerca de los 6 meses aproximadamente es sentarse. Entre el 4 y sexto mes posiblemente haga un tripo, es decir, apoye con sus bracitos al costado para poder mantenerse porque todavía no tiene desarrollado el equilibrio. Pero ya un poco después del sexto mes ya es esperable que tenga suficiente tono en el músculo del cuello y del tronco y también adecuado desarrollo, desequilibrio como para poder mantenerse sentadito con las manos libres. Entre el noveno y decimosegundo mes vamos a ver que camina con apoyo, se va a agarrar de uno de los cuidadores, de los padres, de sus tutores o se va a agarrar de los muebles y para lo último lanzarse a caminar solito. Antes de esto hay un periodo que ahora se ve mucho menos, que es el de gateo, que generalmente se da entre el 6 octavo, noveno mes, de que prefiere la criatura gatear. Eh, Perdón. El área motora fina, como le dijimos, son la posibilidad donde ya hay una mayor coordinación visomotora, donde hay un desarrollo de nuestra corteza funcional mayor, porque no solamente es coordinar, sino planificar el movimiento, inclusive estas cuestiones que después pueden ayudarlo a tomar o soltar un elemento. Siempre la forma primera, prácticamente hasta el año, es una suelta involuntaria. Recién después se da la suelta voluntaria o ante el pedido del cuidador. ¿Cómo podemos ver el movimiento fino? Fíjense generalmente en nuestros miembros superiores, en las manos, en la forma en que tomamos un objeto. Vamos a ver que entre el cuarto y sexto mes, recién ahí, va a haber la lateralidad, es decir, la criatura hace como un barrido arriba de la mesa y donde está el objeto, buscando el objeto, y donde está el objeto lo agarra, pero lo va a agarrar sin oposición de su índice y su meñique. Lo va a hacer como si fuera una garra, como si fuera una garra. Cierra los deditos sobre el objeto y posiblemente lo más factible que después lo suelte y deje caer de la misma manera. Cuando estamos entre el séptimo y octavo mes ya hay una pinza intermedia, es decir, ya empieza a cerrar la manito y a oponer un poquito el pulgar, sí, aún sin una oposición total, pero sí opone el pulgar al resto de la palma, para que aproximadamente a los 9 meses y después, ya ante el año tiene que estar esto, es la pinza inferior, entre el séptimo y octavo ya tiene que estar, es la pinza inferior, viene la pinza fina entre el noveno y décimo mes, antes del año tiene que estar.
que es la de poder hacer que su dedo índice y su pulgar se opongan para tomar algo con delicadeza. Ya cerca del año tenemos que esperar que esta criatura largue suelte los objetos ante nuestro pedido o en forma voluntaria si la criatura está buscando otra cosa. Bueno, acá está, vamos a ver cómo se dividen. ¿Por qué empezamos después del segundo mes? Porque durante el primer mes lo más importante son los que le decía, los reflejos, lo vamos a ver después. ¿Cómo se mueve? Un poquito lo que habíamos visto antes. Empieza a explorar la sensación de sus movimientos, generalmente patalea, puede empezar a levantar entre el cuarto y sexto mes la mirada hacia el entorno, ya levanta la cabecita y puede girar, pero no 90 grados, no de un extremo al otro, puede girar a 45 grados hacia la derecha, 45 grados hacia la izquierda. Cuarto, sexto mes decíamos que empieza a sentarse, desarrollar la aprehensión hacia la mitad de año y comienza la etapa de gateo o de exploración del piso y de los elementos cercanos. Ya dijimos, al sexto mes se tiene que estar sentando con apoyo para más o menos el octavo ya poder hacerlo sin apoyo. Ya podemos esperar que pueda estar gateando esa criatura en ese momento. Para cerca del año ya la criatura primero va a empezar a pararse y a apoyarse o a pedir o aceptar la mano para poder caminar con apoyo y luego poder empezar a hacerlo sin apoyo. Ya tiene que haber una capacidad de poder oponer el pulgar al índice y a los restos de los dedos de la mano para poder tener las cosas con precisión. Empieza la manipulación de objetos con la decisión propia, tiene que empezar ya acá más que caminar ya corren, ya pueden parar en forma más, todavía no paran abruptamente, pueden caer si paran abruptamente, pero sí saltar con los pies juntos, caminar en puntillas, subir y bajar escaleras, todo esto a los 3 años en adelante se puede hacer. Hacia los 5 años, recién entre los 5 y los 7 años, se empieza a ver la lateralización, algo que antes los docentes le hacían mucho, prestaban mucha atención, hoy día no. Sabemos que no hay que forzar nada de esto, que la lateralización es si la criatura se va a definir a que su mano derecha o su mano izquierda sean su hemicuerpo derecho o hemicuerpo izquierdo sean los que van a primar, es decir, donde va a adquirir mayor destreza motriz, si va a ser zurdo o si va a ser diestro. Esto lo hacen en forma natural, innata, y no hay que incidir en que ellos lo hagan, que ellos elijan el que más se sientan identificados. Antes se pensaba que podía traer algún tipo de problemas, pero no, y se sabe que no, al contrario. Podemos ver cómo así pueden hacer maniobras más complejas, andar sin ruedita entre el cuarto y quinto mes, a veces antes lo hacen antes, pero ahí andan con rueditas, perdón, cuarto y quinto año tiene que andar con rueditas, a veces lo hacen antes. Después del sexto al 12 años, sí, ahí ya tienen que andar sin ruedita, pueden saltar y correr y detenerse abruptamente, saltar con los dos o un solo pie. Una de las pruebas que van a tener para ver una buena coordinación visomotora es atrapar la pelota en vuelo. Esto tiene que ser antes de ya para los 6 años tiene que atrapar en forma correcta. Recién a los 9 vamos a tener que ver que tenga una posibilidad de lanzar y de recibir y lanzar más o menos con bastante precisión, sin que haya tantas caídas. Ya para los 10, ya antes de los 9 generalmente ya empiezan a andar sin ruedita. Ya para entre los 9 y los 12 también se logra lo que es una coordinación visomotora más acentuada, lo cual le permite, por ejemplo, hacer pruebas o danzas clásicas, donde la criatura puede danzar o girar sobre sí misma y después hacer, sin cambiar o detenerse, hacer una maniobra como un salto en el aire, una media vuelta,
sin perder conocimiento de qué posición tiene su cuerpo en el espacio y así poder coordinar con precisión, más que todo para cuando se acerca a los 12 años. Todas veces que ustedes hagan esto, nunca lo van a hacer sin a la observación sola. Siempre van a tener que contar con test. Hay cientos de test que me gustaría que ya se empiecen ustedes a. Yo no les voy a dar los test, yo se los voy a mencionar. Estos test son test que hace muchísimos años que se utilizan, son test que se aplican y están adecuados a cada lugar y a cada etapa de etaria, es decir, a cada edad. Son específicos para cada. Estos test los van a encontrar de dos tipos. Por ejemplo, este es cualitativo, dice sí o no, es cualitativo. Después están los cuantitativos, donde la posibilidad de respuesta, por ejemplo, se da entre del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, o de 1 a 10. Entonces ustedes van a poder clasificar con más precisión, porque cada test le va a enseñar a ustedes cómo utilizarlo y cómo hacer que su valoración sea adecuada y sea segura. Este tipo de test son muy prácticos, son muy buenos porque no solamente sirven para hacer una aproximación diagnóstica inmediata, sino también para ver cómo y evaluarlo, cómo progresa en el tiempo. Es decir, volvemos a aplicar el mismo test tiempo después y vemos si, gracias a sus respuestas, si las cosas mejoraron o no. Estos test acuérdense, siempre tienen que tener fiabilidad, es decir, tratar de que tengan la menor cantidad de falsos positivos o falsos negativos, y eso lo van a saber solamente si son test que hace mucho tiempo que ya están en práctica, porque a medida que se pone en práctica se van corrigiendo año a año y se van valorizando nuevamente. Tienen que ver que sea específico, es decir, si ahora por ejemplo, es de motricidad, un subsistema de coordinación y uno de motricidad. Fíjese que está coordinación y motricidad, ya empieza a haber más especificidad sobre cada una de las actitudes o de las formas de valorarlo. Si en el medio de estas cositas me apareciera una pregunta de que, por ejemplo, sabe los colores y ya, eso no sería específico, eso sería un tema cognitivo que no tiene nada que ver con la cuestión motora. Entonces, perdería especificidad. Estos sí son bien específicos. Acá tenemos otro más también, otro subtest de motricidad. Y cada vez que tengan un resultado siempre van a tener una interpretación de esos resultados. Vamos a ver un poquito, bueno, acá vemos otro también con la planilla de resultado. Abajo van a ver cómo aparece el puntaje. Fíjense que aparece, ya debe ser para una criatura grande, para primaria, claro, 7, 10 años. Porque me está preguntando si hay lanzamiento con precisión, si ya está la lateralidad iniciada, es decir, si es diestro, si es zurdo, si es diestro, si es ambivalente en su utilización. Fíjense si el equilibrio como es. Eh, Cada edad ustedes también van a contar con herramientas. Hay test que ya traen sus propias herramientas, otros les dicen cómo conseguirlas para cada grupo de edad también. Acá vamos a ver algunas, como por ejemplo el tema del encastre. Esta es una sola forma, pero también hay diferentes juguetes para ver cuáles elige para el tema del encastre por la edad. El saber y empezar a apilar cubos, el tema de utilizar la pinza fina. Acá va a necesitar usar la pinza fina la criatura. El tema del equilibrio, mantener el equilibrio, la marcha. eh, ya van a tener ustedes como psicopedagogos y espero, su pool de herramientas para poder ver, evaluar, cuantificar, y así tener una idea mejor de cómo trabajar. El tema de los reflejos. Les decía, nacemos con un pool de reflejos que son muy importantes porque también estos nos van a hablar de la integridad, es decir, si hubo o no lesiones o defectos neurológicos.
Y sobre el tema de la maduración. ¿Por qué la maduración? Porque estos reflejos, la mayoría de ellos antes del año tienen que desaparecer. Algunos desaparecen dentro de los primeros 4 o 5 meses o 6 meses y otros antes del año. Y estos reflejos no es que desaparecen, sino que quedan debajo de la maduración del sistema nervioso y no se obtienen después del año. Sí tienen que estar presentes como normales en el momento del nacimiento y poco después. Es tanto así que el sistema nervioso los va dejando atrás, digamos, con la maduración de cognitiva, etcétera, que si usted tiene un abuelito, cuando hay un proceso, por ejemplo, tipo Alzheimer o algún otro tipo de proceso demencial donde hay una lesión severa del sistema nervioso, algunos de estos reflejos aparecen de nuevo. Vamos a ver cómo el reflejo, por ejemplo, en los abuelos de hociqueo y búsqueda, que ahora lo vamos a ver, o en algunos pacientes que han tenido lesiones del sistema nervioso o están comatosos, después se le hace algunos reflejos como Babinski para ver si ese sistema nervioso está íntegro o no. ¿Cuáles son los reflejos que vamos a ver? El tema de Moro, el Babinski, el de succión, agarre, plantar, etcétera. Perdón. Ahí estamos. Bueno, después el resto vamos a ver un poquito lo mismo que antes, el tema del movimiento, cuáles son las cosas esperables, cómo hace para voltearse, soltar, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que pueden leerlo tranquilo esto, poner la pausa si quieren, así lo leen. Lo que sí vamos a ir, tendría que ver con reflejos de algunas cuestiones motrices, durante los primeros meses y el primer año, los primeros años. Pero ahora vamos a ver un poquito cómo son los reflejos por estos reflejos. El primero, el de succión, búsqueda y succión, se llama, tiene que estar hasta el tercer o cuarto mes. ¿Cómo es? Simplemente le aplicamos un pequeño roce con el dedo nuestro en la carita cerca de los labios y vamos a ver cómo directamente la criatura busca ese estímulo y si toma el dedo va a empezar a succionar, también van a sentir la succión. Está buscando el pezón y lo hace en forma de reflejo. Hay uno muy parecido que también es hasta el cuarto mes, que es el de búsqueda y que se llama de los 4 puntos cardinales. A ver si lo tenemos por acá. O después lo vemos. Ahí está. No. Bueno. El de los puntos cardinales están acá, perdón, que son muy parecidos, va a buscarlo y van a ver que la criatura va a buscar con su boca zona de donde estamos rozando, la zona del estímulo, y con su lengüita también. Y si lo hacemos arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, esos son los puntos cardinales que va a hacer la búsqueda. En la presión palmar, que hasta el tercer, cuarto mes, agarren una criatura, pasen su mano, su dedo, como ahora les voy a mostrar unas fotografías, pasen su dedo como si fuera en forma perpendicular a la palma de la mano y la criatura con su palma de mano va a agarrarse como si fuera una ramita y se estuviera cayendo, porque en realidad, como nacemos primates, era importantísimo tener este reflejo al nacer para no caernos de los árboles, entonces quedó el reflejo de palmar, de prensión, en realidad nos prendemos para no caernos. Hay una presión plantar que es muy parecida, que se da hasta más grande, hasta los 9 años, que es distinta al Babinski, que ahora le vamos a mencionar. El de la marcha automática es muy lindo porque fíjense si usted tiene la posibilidad de agarrar un bebé y esto sea hasta los 4 meses, también 2, 4 meses, un poco antes, hasta los 3 meses. Si van a ver que la doctora o que la llevan a la pediatra van a decir, ¿qué está haciendo esta mujer o este médico? Que toma la criatura y la levanta desde las axilas y la hace apoyar los piecitos en el piso y van a ver cómo los piecitos pisa y levanta, como si estuviera caminando, pero no puede caminar a esa vez, es una marcha automática, es una cuestión refleja.
Acá vemos el Babinski. El Babinski es muy parecido al de la presión plantar. Lo único que vamos a hacer es estimular rozando bien profundamente la planta de la región plantar del pie, desde abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, por las partes externas. Y vamos a ver cómo, perdón, por la parte interna, y vamos a ver cómo los deditos tratan de cerrar menos el dedo, el gordito sería el pulgar del pie, que hace que se extienda. Ese se extiende y los otros se cierran. Pero es por eso que se llama reflejo de Babinski. Este, Esos otros no importa. Acá vemos algunos de estos dibujos. Fíjense como lo rosa para ver si hace el hociqueo y la búsqueda. También se puede hacer el del norte, sur, este y oeste. También de búsqueda y succión. Este es el que decía de la región plantar. Fíjense cómo ponemos nuestro dedito en forma perpendicular a la planta de la mano, a la palma de la mano, y la criatura solo nos va a tomar. Es la de lateralización, donde lo que hacemos acá, esto es la lateralización muy distinta, esta refleja, no la otra que es adquirida, no la de zurdo y diestro que es adquirida, y eso hasta el séptimo, hasta los 7 años más o menos, para que se defina. No, nada que ver. Este es un reflejo de lateralización con el bebé, con en decúbito ventral, con la pancita para abajo, le rozamos la zona de la cintura de un lado y va a arquear su cuerpo para el lado donde lo estamos tocando. Se arquea y se mueve para ese lado. El reflejo de Moro es muy sencillito, se hace siempre cuando son bebés, porque es un gesto también de que las cosas están bien. Se lo sienta, se le coloca una manito atrás, pero en el aire, y se lo empieza a empujar con el pechito hacia atrás. Y en el momento que la criatura cae como en vacío, extiende su manito y hace un gesto como de sorpresa. Ese es un reflejo de que está hablando de que hay mucha vitalidad neuronal y de su sistema nervioso. Bueno, acá vemos también tónicos del cuello, la plantar de nuevo, gateo. Es el reflejo de la marcha que le decía como el profesional lo toma por las axilas para saber y lo hace apoyar el piso y la criatura levanta y baja sus piecitos como si estuviera caminando. Bueno, hay uno que no les menciona, el ojito de muñeca se suele ver hasta el mes más o menos. Si aparece o está mucho tiempo es grave, que es cuando, lo mismo que una criaturita, cuando ustedes la tienen en la mano, la tienen derechita y la acuestan boca arriba, la criatura va a cerrar los ojos por un instante, como las muñecas que cierran los ojitos y abren los ojitos según se las siente o se las acueste. Bueno, acá tenemos las edades de aparición, pero tenemos las edades que son muy importantes de desaparición. Es muy importante conocer más o menos que estos reflejos tienen que desaparecer y en qué momento. Si ustedes toman una criatura que ya está cerca del año, todavía tiene agarre plantar, palmar, o si tiene 4 meses, 5 meses y tiene ojo de muñeca, es problemático, es problemático. Si no tiene reacción de Moro, si no hay algunas otras cositas de esta, bueno, eso sí nos está hablando, o que al año tenga un reflejo de hociqueo de búsqueda, ya nos está hablando que hay problemas, Este, me olvidé, después revisen de nuevo para atrás, me olvidé de comentarles entre el noveno mes que empecé a agarrar la cuchara y en qué momento ya se tiene que llevar la cuchara a la boca y comer, ya para el año y medio, año y algo ya tiene que estar comiendo. Acá vemos otra vez los mismos reflejos, el del el prensil, hociqueo y búsqueda, el de succión, acá está el Babinski, fíjense acá lo estiraron, los deditos chiquitos se cierran y el gordo se va para afuera. Este es el otro que es parecido, que es también el de prensil, pero de toda la región plantar, que es parecido a este. Este es una lateralización, evidentemente. Epa, perdón. Y ahora, ¿cómo saco esto? Ahí está. Y este otro ha sido de marcha, un reflejo de marcha. Muy bien. Y por último, algo que también deben tener mucho cuidado,
y conocimiento para saber cuándo es esperable y cuándo no, los controles de los esfínteres, tanto para defecar como para orinar. La micción, el control de los esfínteres dentro de los 2 y 3 años ya tiene que estar presente. Por ahí en el norte es más sencillito, le sacan los pañales porque no hace frío y pueden caminar. Por ahí acá se complica un poquito más para que la criatura tenga mejor dominio. Pero entre los 2 y 3 años ya tiene que tener un buen reflejo, un buen control de su micción. Para eliminar la catarsis, la materia fecal a los 4 o 5 es lo máximo, ya tendría que estar bien. Pues si no alcanza estos hitos es un llamado de atención al profesional. Llamamos enuresis cuando hay una falla en el control del esfínter urinario, generalmente nocturno. A veces la criatura lo adquiere y después de unos años lo vuelve a aparecer, lo vuelve a perder o aparece una micción nocturna que a veces, generalmente más que esos suelen ser problemitas emocionales o alguna situación traumática. A veces pasa también con el control de materia fecal que desaparece o llega bien a los 3 4 años, ya controla su catarsis y resulta que después, un poquito más grande, vuelve a perder el control y se hace caca muy frecuentemente. Si es una pérdida aislada, tiene que ver con, puede ser una descompostura de estómago, pero si empieza a haber procesos donde estos vuelven a aparecer o no se alcanzan, son problemáticos y son llamados importantes de atención. Bueno, gente, espero que esta vez le haya servido. No les comenté, la materia se va a dar hasta fin de año, todavía no hay fecha para parcial. Y bueno, espero estudien mucho, consíganse en el DCM5, en internet, en cualquier lugar lo pueden bajar. Yo lo tengo, si no en PDF o lo tengo en papel también. Consíganlo y empiezan a estudiarlo porque ahí vamos a estudiar todo, también vamos a estudiar lo que son los trastornos del espectro autista, de ahí lo vamos a estudiar todo lo que son los trastornos específicos, trastornos del aprendizaje del cálculo, del trastorno del lenguaje fonológico o no fonológico, trastorno de la fluidez del lenguaje o tartamudeo. Vamos a estudiar todos los trastornos de los chicos, sobre todo ahí donde está el trastorno del desarrollo neurológico. Así que aprendérselo bien y hacerse amigo del DSM-5. Y vayan, respondan todas las preguntas que le puse. Bueno, espero poder mandarle uno de estos de nuevo pronto. Nos vemos.